Buenos días, hoy es domingo 15 de octubre del año 2023. Quiero comenzar, hoy día tengo un precioso mensaje para ti, muy lindo. Quiero comenzar con este versículo del capítulo 15 de Juan, el verso 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesucristo recordándonos que somos de Él, que Él está con nosotros, que tenemos comunión con Dios y que debemos cuidar esa comunión porque alejados de Cristo nada podemos hacer. Y hoy, como muchas veces ocurre en mí, que me ocurre a mí, el Señor me despertó temprano, bien temprano, antes que los pajaritos empiecen a cantar. Y anoche al acostarme, Dios ponía en mí el recuerdo, el recordarme que está bien informar, hacer videos, hablar de profecía, que es lo que yo entiendo, pero que no debo descuidar mi relación con Él, mi cercanía a Él, estar junto a Él, porque apartado de Dios, nada puedo hacer que tenga valor. Eso está clarísimo. Así que estuve orando temprano porque seguimos en la situación esta del Medio Oriente, de esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Y ciertamente yo ayer en la noche caí en la cuenta de que tenía que orar por la gente que sufre. Tenía que orar por Israel, por la santa ciudad de Jerusalén, por los rehenes, por el pueblo palestino, por los que sufren, por los que son desterrados, todo ese gran sufrimiento que trae la guerra. Tenemos que orar. Y el Señor me despertó temprano, creo yo, para hacerlo, para orar, para interceder, para que ocurran milagros en medio de esta situación tan difícil que hay en Israel, en el Medio Oriente, entre el pueblo palestino, que también sufre muchísimo. Fíjate, yo ayer, mientras veía los informes de la gente, de los mejores, ¿no? Hay que seleccionar bien lo que uno ve, pero ciertamente hay expertos que viven allá en Israel, que nos pueden contar qué está pasando, no las cadenas grandes de noticias, sino en YouTube, ahí hay que seleccionar bien, pero yo tengo, 3 o 4 canales que sigo en los cuales informarme, y ayer yo no sabía este dato y lo recibí ayer, que mira, son entre 4 y 5 millones los palestinos, el pueblo de Palestina, que está mayoritariamente concentrado al sur oeste, en la Franja de Gaza, y al norte, en lo que se llama el West Bank o Cisjordania, ¿no? Al este de la ciudad de Jerusalén. Ahí están. Entonces, en Gaza hay una gran concentración de aproximadamente 2.4 millones de personas, y en Cisjordania, en el West Bank, hay tal vez otros 2 millones. O sea, el pueblo palestino oscila entre 4 y 5 millones de personas. Pero fíjate el dato, qué interesante. En la Franja de Gaza, donde viven cerca de 2 millones y medio de personas, los del grupo Hamás, que han tomado control por 16 años de esa gente, el grupo terrorista Hamás, solo serían unas 30.000 personas.
que controlan a 2,5 millones de personas. Así que tenemos que orar para que Palestina, el pueblo palestino, sea libre también. Libre de esos que siembran el odio, esos que secuestran a su propio pueblo, que ponen por escudos humanos a los niños y a las mujeres delante de ellos para escapar ellos de la guerra y de la destrucción. Ellos no aman a su pueblo, este grupo terrorista Hamas. En Cisjordania, o sea, en el West Bank, esa otra parte del pueblo palestino, gobierna otro partido. Ese sí es un partido normal, digamos, ¿no? El Fatah. Y ellos no son como Hamas. Ellos son más racionales, no son violentos. Entonces, tenemos que orar por el pueblo palestino y orar, por supuesto, por Israel, para que haya paz en Jerusalén. Tenemos que tener la mente abierta para que hagamos lo que Dios nos guía a hacer, como el Salmo 32:8 nos dice: yo te enseñaré y te mostraré el camino por el que debes andar. Y como lo acabo de leer en el capítulo 15 de Juan, permanezcan cerca de mí, dice Jesucristo, porque apartado de mí seríais como el pámpano que es cortado de la vid. Si tú cortas una rama, un pámpano de la vid, ¿acaso va a poder dar fruto cuando ha sido cortado de la fuente? No, no podemos dar fruto apartados de nuestro Señor. Eso como idea introductoria. Tenemos que orar. Ojo, tenemos que informarnos, tenemos que hacer videos, tenemos que hacer todo eso sin descuidar nuestra relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, con el Padre Celestial, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que lo que hagamos sea útil a nuestro Señor, porque esos somos, siervos de nuestro Dios. A mí me gusta pensar de esa manera. Yo sirvo a Dios, soy un siervo de Dios, por amor a Él, hago lo que hago. Bendito sea su nombre. Ahora bien, puesta esa introducción, quiero compartir un precioso mensaje contigo. Ya llevo ¿cuántos minutos? 7 y pico de minutos. Pero mira, tengo un precioso mensaje que compartir contigo en esta mañana. Es este discurso del Monte de los Olivos que está en Lucas capítulo 21, también está en Mateo capítulos 24 y 25 y en Marcos 13. Y es muy, muy lindo porque tiene mucho que ver con lo que hoy pasa entre nosotros y con la orientación correcta nos preguntamos, ¿y qué hacemos? ¿No? En medio de esta guerra, ¿qué hacemos? ¿Es acaso esto el principio del fin? Lo dije hace poco. Podría ser. Podría ser el principio del fin de los tiempos. Podría ser esta guerra podría tener una escalada en la cual se involucren otros que ciertamente tienen interés también en el Medio Oriente, como Rusia, como Irán, como Siria, China. Podría ser, siendo esa la advertencia de que podría esto escalar a mayores y convertirse en, por ejemplo, la guerra de Gog y Magog. Sabemos que esta guerra es terrible, está descrita en los capítulos 38 y 39 del profeta Ezequiel, siendo que podría significar lo que pasa ahorita en el Medio Oriente, una posibilidad de escalar a mayores. ¿Qué tenemos que hacer? Y acá lo que Dios nos dice es, en el capítulo 21 de Lucas, dice esto que es tan lindo: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¡Wow! De cierto os digo que no pasará esta generación que vea. Ahora voy a ampliar, por supuesto,
la profecía, pero el Señor nos dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, quienes le preguntaron, Señor, ¿y qué señales habrá del fin del siglo y de tu regreso? ¿No? Cuando los discípulos comienzan y la conversación, digamos, o motivan al Señor a dar el discurso que se conoce como el discurso de el Monte de los Olivos. El contexto era el magnífico templo que tenían los judíos, construido por Herodes el Grande, maravilloso, impresionante, adornado con piedras hermosísimas, con oro. Era una cosa, debe haber sido una cosa maravillosa, un edificio impresionante del cual hoy solo queda el muro perimétrico conocido como el Muro de los Lamentos. Y el Señor les dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de estos edificios. Cosa que se cumplió. Y de eso quiero hablar un poquito más ahora. Mira, preguntado el Señor de cuál sería o cuáles serían las señales, Él les dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias o pestes o pandemias, puedes llamarlo como tú quieras, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Mira si no es familiar esto acaso. Señor, ¿cuáles son las señales de la generación que verá el fin de las cosas? Guerras, rumores de guerras, terremotos, grandes terremotos en diversos lugares. Mira tú las estadísticas de los terremotos, ¿no? Que superan en la escala Richter, pues escalas de 7, digamos, ¿no? Y ve la curva, cómo en los últimos 20 años se ha elevado muchísimo el índice de grandes terremotos en el mundo. Señal cumplida. Hambres y pestes en diversos lugares. ¿Hay acaso lugares en el mundo donde la gente sufre hambre? Mira, yo hablo por mi propio país, el Perú. 40% de los niños están anémicos. Y en el Banco Central de Reserva tenemos decenas de miles de millones de dólares que no quieren tocar, porque la caja fiscal hay que cuidarla. Ciertamente hay que cuidarla, pero no se puede abandonar a niños con hambre. No se debería. En fin, en Argentina, que tiene, que alimenta, según lo que se dice, o produce alimentos, mejor dicho, para 400 millones de personas, el 40% de su población está pasando hambre. ¿Cómo es posible eso? Así que, mira, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, la pandemia y los derivados de la pandemia y posibles nuevas pandemias y posibles nuevos, ¿cómo se dice? La palabra se me va, nos podrían volver a retener en casa y que no salgamos, aunque dudo que obedezcamos como en la primera vez, como en el año 2020, cuando comenzó, ¿verdad? Marzo del año 2020. Ya había comenzado en septiembre del 2019 en China. Ellos no querían decirlo al mundo para que no se malogren sus negocios, pero la pandemia comenzó muchos meses antes allá en China, Wuhan, y todo ese lío que se armó. Bueno, estas son las señales, ¿no? Y además, dice el Señor, habrá, mira, esto es impresionante, hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo, terrorismo, habrá terror como el que acabamos de ver hace poquito más de una semana, el sábado pasado,
de este grupo Hamás, que ha sembrado el terror peor de lo que ISIS hiciera, este grupo que decapitaba a los rehenes. Bueno, es peor lo que ha hecho Hamás, y ciertamente se merecen ser perseguidos los terroristas. Debe Israel desbaratar de una vez por todas a esos 30.000 terroristas y desaparecerlos, y en eso está. Muy bien. Es diferente el pueblo, los inocentes palestinos y también judíos, los israelitas, ¿no? Dios nos ayude a que haya pronto paz en esta región. Mira, entonces el terror no solamente es lo que estamos viendo que ocurre en el Medio Oriente, no, está por todos lados. El terror en mi país no es diferente que en Argentina, que en Ecuador y en otros sitios donde los sicarios por $100 le meten 10 o 20 balazos a cualquier persona. El sicariato, ¿no? Eso es terror. Nosotros como país, el Perú, tuvimos un episodio larguísimo de más de 12 años de Sendero Luminoso y de otros grupos terroristas que nos costó la vida de más de 70.000 compatriotas peruanos, y la destrucción de la infraestructura del Perú del orden de $20.000 millones, porque tumbaban las torres, cortaban los suministros de agua. Hicieron de nuestro país estos terroristas de Sendero Luminoso y de los Tupac Amaru y qué sé yo. Gran destrucción, y eso no ha desaparecido porque todavía hay terroristas allá en el Braem, en zona de la selva peruana, y hay terroristas en la Argentina, igual que por $50 o $100 pueden matar a una o a varias personas, y en Ecuador y en otras partes de América también y del mundo entero, ¿o no? Claro que sí, habrá terror y grandes señales en los cielos. ¿Qué es eso? Son los ovnis. Los ovnis no son un invento, son reales. Son señales en los cielos. Pero no son civilizaciones extraterrestres que vienen a ayudarnos a evolucionar, no. De eso voy a hablar en otro momento, exclusivamente del tema de los ovnis. Pero todas estas señales son palpables, son evidentes, son presentes en nuestra generación. Y ahora mira, por eso es que es importante este mensaje, porque la pregunta que nos motiva, digamos, el centro de este mensaje, ¿cuál es? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Todos, creyentes nuevos y creyentes antiguos, sea que tengas pocos meses en la fe o que tengas años en los caminos del Señor. ¿Qué hacer? Y también los que todavía no son del Señor, los que tienen interés pero todavía no están alineados con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Y acá es donde el Señor nos da el consejo, que es el centro de este mensaje, y me quedan pocos minutos para redondear este mensaje. Nos dice el Señor en 21:34 de Lucas: mirad también por vosotros mismos. Estoy leyendo por supuesto la Biblia. Mirad por vosotros mismos. Vigílate, examínate, chequea cómo está tu corazón. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Cuidado. Y de los afanes de esta vida. El Señor nos dice, siendo que esta es la generación del fin, siendo que esto pronto va a terminar, ¿qué haces tú preocupado por glotonerías, borracheras y codicia de las cosas materiales de este mundo si todo esto va a ser destruido? Nos dice Dios. Todo esto va a ser sacudido y destruido. Y venga, dice, o sea, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros
aquel día, el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día de la ira de Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Porque como un lazo, dice Jesucristo, está hablando Jesucristo, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. No solo en Israel, todos los que habitan sobre la faz de la tierra. El juicio de Dios es mundial. No hay rincón del mundo que no vaya a ser sacudido por los juicios de Dios. Versos 36, 21-36. Velad, pues, dice el Señor, velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Wow! ¡Qué verso, qué versículo! 21-36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay 3 verbos en este versículo: velad, escapar y estar en pie. Tenemos que cuidar nuestra vida, porque ciertamente esto que va a caer como un lazo sobre todos los habitantes, sobre la faz de la tierra, sobre toda la tierra, nosotros tenemos que estar velando por nosotros mismos, que nuestro corazón no se incline a la glotonería, ni la embriaguez, ni a la codicia de las cosas materiales, ni de los placeres que el mundo ofrece, sino más bien el estar velando para ser encontrados dignos de escapar, porque de esto hay que escapar. No lo podemos arreglar. Esto no lo puede arreglar el hombre. Son los juicios de Dios y tenemos que estar muy atentos, velando, es decir, despiértate temprano, ora, lee la palabra, aférrate, agárrate de la vid verdadera que es Jesucristo. No seas cortado como un pámpano, porque fuera de esa unión con Cristo nada puedes hacer, aunque conozcas Biblia, aunque hayas estado en cualquier iglesia por poco o mucho tiempo. Hay que permanecer unidos a Dios y cuidar que nuestro corazón no sea arrastrado por glotonería, embriaguez o codicia. ¿Te das cuenta? Y ser encontrados dignos de escapar, velar, escapar, para finalmente, cuando venga el Señor, poder estar en pie delante del Hijo del Hombre y no correr a esconderse en las peñas, como muestra el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Los hombres que no tienen a Dios tratarán de meterse en los huecos de las peñas y dirán: caigan este cerro sobre mí y escóndame este cerro de los ojos de aquel que está sentado en el trono. Esto es tremendo. Y tenía que advertirte esto, porque ese es el consejo de Dios. Es eso lo que tenemos que hacer. Velad para ser dignos de ser encontrados, dignos de escapar. Velad, escapar para estar en pie. ¿Te das cuenta? Eso es el mensaje que hoy tengo para ti. Pero esto es muy lindo, porque ciertamente los que escapemos de estos juicios, del derramamiento de los juicios de Dios, vamos a ser trasladados nada menos que al paraíso de Dios, a la casa del Padre. ¡Qué precioso! Tú también estás invitado. Y enseñaba Jesús, con esto cierro, de día en el templo y de noche saliendo. Se estaba en el monte que se llama de los Olivos, ¿no? Y esto último, el verso 38 que cierra el capítulo 21 de Lucas, dice: y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¡Qué lindo! Mira, yo te voy a compartir una cosa que es fruto de mi caminar cristiano. Yo recibí a Cristo en 1986 en una campaña en el estadio de Alianza Lima,
que recibió a Jimmy Swaggart, un evangelista que por ese entonces era el más grande evangelista, tremendo predicador. Yo entregué a mi vida a Cristo en ese año. Fue el 12 de enero de 1986. En todos estos años, yo he experimentado que cuando busco a Dios temprano, como hoy, esta mañana, a las 4 de la mañana estaba ya despierto, porque Dios necesitaba que yo recuerde que si me alejo de Él, nada puedo hacer, aunque hable bonito delante de la cámara en la que grabo mis videos. Si no estoy unido a Cristo, nada bueno puedo hacer. Nada bueno puedo hacer. Por eso es que el capítulo 21 termina tan hermoso. Dice, y todo el pueblo venía a Él por la mañana para oírle a Él. Y yo te decía hace un momentito que los mejores días de mi vida, infaliblemente te lo puedo decir sin temor a equivocarme, son los días en que busco a mi Señor, oírle como el pueblo en la mañana, temprano. 4 de la mañana para mí es la hora ideal en la que ni los pajaritos hacen bulla todavía para estar un tiempo con mi Dios, hablar con Él y oírle lo que Él a través del Espíritu Santo quiera inspirar en mi corazón, y así de esa manera yo estar consagrado a Dios y con la fuerza y el poder de Dios suficientes para enfrentar el nuevo día que me toca vivir. ¿Te das cuenta? Y ese es mi consejo. Acércate a Dios en las mañanas. Antes, ¿a qué hora empiezas a trabajar? ¿A las 7? ¿A las 8? Levántate a las 5 y ten un tiempo para orar, para hablar con Dios, para leer un poco la palabra, para mantenerte en comunión con Él, y eso te garantizará un día de bendición a ti y a los tuyos también. ¿Te das cuenta? Estamos viviendo el tiempo del fin. Somos la generación que está viendo todas estas señales, guerras, rumores de guerras, terremotos en diversos lugares, pestes, hambres por todo lado, señales en los cielos. Somos esa generación. ¿Qué más te falta cuando el Señor dice, de cierto te digo que no va a pasar esta generación que vea estas cosas sin que todo ocurra, el fin de las cosas y el comienzo del reino de Dios sobre la tierra? Se terminó el tiempo de los gentiles. El fin del mundo no es destrucción, es un cambio de gobierno. Sale el hombre del control del mundo, porque los reinos, los imperios y luego las independizaciones de las patrias o naciones y los gobiernos, todos juntos y individuales también son un fracaso. Somos un fracaso sin Dios. Y pronto va a comenzar el reino de Cristo donde habrá justicia perdurable. Estás invitado. Dios haga germinar esta preciosa palabra de esperanza en ti, limpie tu mente de ese afán por el placer, por las riquezas, por la glotonería y las borracheras, y te haga interesarte en la preciosa palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dios te bendiga. Gracias por tu atención y Dios mediante te veré en nuestro próximo contacto. Lindo fin de semana para ti. Bendecido. Dios guarde y cuide a los tuyos. En el nombre de Jesucristo te bendigo. Amén.